Latina en el que se encuentren. Bienvenidos periodistas y comunicadores, participantes en este webinario, la entrada en vigor del Acuerdo de París y los retos de implementación para América Latina, a cargo de Patricia Espinosa, quien es secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Muy buenos días, doña Patricia. Muy buenos días, Juan Carlos. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Además nos acompañan el día de hoy don Rodrigo Rodríguez, quien es director de la plataforma LECLAC y de la Asociación Sustentar de Argentina. Además, don Edgar Gutiérrez, quien es el ministro de Ambiente de Costa Rica y nos acompaña en su carácter de presidente de la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas. Buenos días, buenas tardes para usted, don Rodrigo, allá en Argentina. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Simplemente para darles la bienvenida a todos los que se han registrado, agradecerle mucho también a la plataforma Latin Clima por la colaboración en la organización del webinar, y agradecer muy especialmente y manifestarle nuestro honor y nuestro gusto a doña Patricia Espinosa, secretaria de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, de contar con su presentación, y don Edgar Gutiérrez, que además de ser un excelente ministro, nos representa a todos los latinoamericanos en la presidencia de UNEA y nos hace sentir muy orgullosos de nuestra región. Muchas gracias a todos por su participación. Esperemos que sea un intercambio muy valioso. Como ustedes saben, desde el ETSLAC estamos trabajando fuerte para gestionar el conocimiento de manera colaborativa y establecer puentes entre tomadores de decisiones, técnicos, para poder reforzar capacidades e implementar la CNDC de manera efectiva y rápida. Sin más, muchas gracias a todos y a las órdenes. Muchas gracias, don Rodrigo. Queremos, antes de iniciar la participación efectiva en el webinario, agradecer profundamente de nuevo a la plataforma LECLAC por la facilitación de este webinario. Queremos agradecer encarecidamente también a la Earth Journalism Network y a la Embajada de Holanda, quienes en varias ocasiones han sido un apoyo total para nosotros en la realización de este tipo de actividades. Y también enmarcar este webinario en el segundo aniversario de la plataforma de comunicación Latin Clima. Para quienes lo saben, pues perfecto. Quienes no lo saben, Latin Clima es la más extensa plataforma de comunicación que existe sobre cambio climático. Aglutinamos en nuestra plataforma digital a casi 180 periodistas de toda América Latina y de habla hispana también, y otro tanto de investigadores que se encargan de compartir experiencias, conocimiento y crear un ambiente de facilitación a través de esta plataforma para que los líderes de opinión, los comunicadores, se conviertan en intermediarios entre quienes generan el conocimiento, que es abundante en América Latina, y quienes tienen que hacer el cambio, que son las personas. Usted y yo y todos los que habitamos este hermoso continente. Así que de arranque quisiera de nuevo dar la bienvenida a don Edgar Gutiérrez y decirle que aquí estamos, don Edgar. Escuchamos sus palabras. Muchas gracias, Juan Carlos, y de verdad muy buenos días a todos y buenas tardes a todos los de América Latina, los que están a la audiencia de este webinar. Por supuesto, Patricia, que nos dirige desde la Secretaría de la Convención en esta gran lucha humanitaria, ética, moral contra el cambio climático. El Acuerdo de París definitivamente se convierte en un parteaguas de las negociaciones multilaterales. Es un éxito del multilateralismo y nos lleva a comprometernos a los países de forma voluntaria, pero con un gran compromiso moral y ético con la meta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, obviamente, con el fin de ponerle límites al calentamiento global y evitar poner en riesgo los medios de vida de los seres humanos y la biodiversidad en el mundo. Aquella premisa que era utilizada por algunos de que la lucha contra el cambio climático
era detener el crecimiento económico. Ya se ha demostrado que no hay tal, ya se demuestra de que ya ha habido ese divorcio entre crecimiento y calentamiento, con los casos de Estados Unidos y China, donde se ha comprobado el detenimiento de las emisiones y el crecimiento continúa. Yo creo que hay nuevos paradigmas que empiezan a cambiarse, hay nuevos horizontes que empiezan a construirse, y para América Latina esto es crítico, en especial para los países insulares que se ven amenazados por el aumento en el nivel del mar, así como los países continentales donde gran parte de nuestra población vive en zonas costeras. Para mí es un gran honor que Patricia Espinosa Cantillano pueda participar en este webinar con periodistas latinoamericanos, ya que al ser la directora ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tendremos a una persona con autoridad para que dialogue con ustedes sobre los desafíos de nuestra lucha contra el cambio climático. Patricia fue ministra de Relaciones Exteriores de nuestro hermano país de México del 2006 al 2012, llevando más de 30 años de experiencia a los más altos niveles de las relaciones internacionales en los temas de cambio climático, gobernanza local, desarrollo sostenible, equidad de género y generación de derechos humanos. Fue nombrada por el secretario general de las Naciones Unidas en el panel de alto nivel de personas eminentes en la Agenda de Desarrollo post-2015 y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde el 18 de julio del 2016. Muy buenos días, Patricia, gracias por aceptar esta invitación y los dejo con la audiencia de este webinar. Muchas gracias Edgar. Juan Carlos, muchas gracias también, y no sé si la idea es que haga yo ahora una presentación. Así es, la dinámica para entrar en detalle es, le escuchamos con la presentación de este webinario y lo que son los acuerdos de París y su implicación para América Latina. Posterior a esa presentación vamos a tener la participación que ya se está realizando vía chat de los cientos de comunicadores de América Latina que atendieron la invitación a este webinario. Tenemos una labor de filtración de las preguntas con el propósito de aglutinarlas y crear las preguntas más relevantes para toda la región. Esa va a ser la dinámica, doña Patricia. Muy bien, pues Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad para estar aquí esta tarde. Perfecto. Hay que preguntarle para estar esta tarde aquí con ustedes. Quisiera también agradecerle a Latin Clima la iniciativa de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Quiero saludar también a todos los participantes en América Latina, los periodistas, comunicadores, expertos que nos escuchan a través de este webinario. Les hablo desde Bonn, en Alemania, la ciudad en donde este año se va a llevar a cabo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP23. Aquí esto implica una situación diferente a la que ha habido en otras ocasiones. Esta vez el hecho de que la conferencia se celebra aquí en Bonn como ciudad sede del Secretariado de Naciones Unidas para Cambio Climático, además bajo la presidencia de un pequeño país insular especialmente vulnerable al cambio climático, que es la República de Fiji. Pues es una situación muy especial que yo creo que, por un lado, demuestra el compromiso de todos los países, no importa el tamaño que tengan, pero además pues permitirá dar luz sobre la situación especial de vulnerabilidad de tantos países en desarrollo insulares y de otros países en desarrollo que tienen una situación de particular vulnerabilidad. Espero que muchos de ustedes, quienes nos escuchan, nos puedan acompañar este año en el mes de noviembre aquí para dar seguimiento a esta conferencia.
Para esta conferencia también el apoyo de Alemania en su calidad de país sede del secretariado ha sido particularmente valioso, y yo auguro y espero que tengamos una conferencia extraordinariamente exitosa y que este modelo permita a otros países pequeños, vulnerables, en desarrollo, también asumir la responsabilidad de conducir el proceso durante un año. Quisiera hablarles ahora de la situación actual de la acción mundial contra el cambio climático bajo el Acuerdo de París, en donde nos encontramos, y posteriormente me gustaría referirme brevemente a América Latina, qué es lo que está ocurriendo en la región latinoamericana. En mi opinión, después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, y a pesar de que a lo mejor pues se podría pensar, hay una percepción de que podríamos estar en una situación de retroceso, yo creo que en realidad estamos en un momento muy bueno y que tenemos la posibilidad de seguir avanzando de manera muy decidida en el camino que traza el Acuerdo de París, y que además yo diría que se complementa de manera muy bien con las metas de desarrollo sustentable. Si pensamos que el Acuerdo de París entró en vigor tan solo un año después de su adopción, de hecho menos de un año después de su adopción, y al día de hoy, o sea, 16 meses después, tenemos más de 140 países que ya lo han ratificado, creo que podemos afirmar que hay una gran voluntad política y hay un gran respaldo político a este acuerdo, y eso pues es un indicador muy claro de que el compromiso que vimos en París al momento de firmar, de adoptar el acuerdo, se ha mantenido. Por otro lado, algunos países, como por ejemplo Francia, Benín, Estados Unidos, México, Alemania y Canadá, han ya publicado sus estrategias de largo plazo dentro del marco del Acuerdo de París. Y con estas estrategias lo que buscan es alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad de este siglo, lo cual es una medida fundamental para lograr el objetivo común de limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados y lo más cercano a 1.5. Eso, entonces, desde el punto de vista de los gobiernos nacionales. También los gobiernos subnacionales y las autoridades locales se están comprometiendo a alcanzar objetivos ambiciosos y están poniendo en marcha iniciativas muy innovadoras y transformadoras. Por ejemplo, el grupo de gobiernos que forman la coalición Under 2 anunció, o sea, bajo 2, anunció en la pasada conferencia en Marrakech que el número de sus miembros comprometidos a reducir emisiones en al menos un 80% para 2050, alcanzaba ya los 165. Estos 65 países representan un Producto Interno Bruto que ronda los 26.000 millones de dólares, o sea, representan un tercio de la economía mundial, y juntos tienen una población total de unos 1.000 millones de personas repartidas por América, Europa, África y Asia. Otro ejemplo es la organización Women Business, que desde la COP de París ha duplicado el número de empresas que han adoptado compromisos en materia climática. En total, las empresas que están actuando a favor del clima en esta coalición suman una capitalización bursátil de 8.000 millones de dólares. Por otro lado, casi 500.000 inversionistas, que juntos representan 25.000 millones de dólares de inversión, han anunciado que van a descarbonizar sus carteras. Y se trata tanto de fondos de inversión como también inversionistas privados. Estamos viendo además el surgimiento de nuevos instrumentos de mercado como los bonos verdes, que el año pasado batieron el récord de 80.000 millones en emisiones. Y la tendencia es al alza. En el primer trimestre de este año se han emitido un 40% más de bonos verdes que en el mismo periodo del año pasado. Entre los emisores de bonos verdes hay tanto entidades privadas como públicas,
desde empresas como Apple o Toyota hasta el gobierno de Francia o la Autoridad del Transporte Metropolitano de Nueva York. También son cada vez más las políticas públicas que se adoptan y que harán posible la transición a un mundo bajo en carbono resiliente. En las sesiones de mayo en Bonn, el Instituto Grantham de la London School of Economics va a presentar un informe sobre el importante aumento que se está produciendo en el número de leyes climáticas. Estas leyes, estos marcos jurídicos, generan políticas que fomentan cada vez más medidas en favor de la acción contra el cambio climático. Por ejemplo, la capacidad de energía solar instalada el año pasado a nivel mundial aumentó un 50%, con Estados Unidos y China a la cabeza. En 2016 se instalaron 76 nuevos gigavatios de potencia en energía solar fotovoltaica, 50 gigavatios más que en 2015. China y Estados Unidos casi duplicaron su capacidad instalada. Acabo de estar en la India. El gobierno de la India puso en marcha la iniciativa Sunshine para fomentar las inversiones en energía solar y que ya está dando grandes resultados. El gobierno de la India también ha puesto en marcha otras medidas extraordinarias en las que participan y tienen una responsabilidad todos los ministerios. Esto es importante porque es necesario entender que el tema de cambio climático no es un tema únicamente de medio ambiente, no es un tema que compete solamente a los ministerios del medio ambiente, es un tema central para todo el proceso de desarrollo y por lo tanto es muy importante que todo el gobierno tenga un involucramiento en las acciones que se puedan llevar a cabo para combatir los efectos del cambio climático y lograr acercarnos lo más posible a la meta de reducir el calentamiento global. En la India, pude reunirme con el ministro indio de ferrocarriles, quien me explicó sus planes para instalar techos solares en los trenes y en los tejados de las estaciones. También tiene previsto poner en marcha programas forestales a lo largo de las líneas y el objetivo de reducir el consumo de combustible y de agua. Imagínense en un país de esas dimensiones, pues este tipo de ejemplos son verdaderamente alentadores. Hay otra razón, al menos para estar optimistas. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2016 las emisiones de dióxido de carbono relacionados con este sector, o sea, el de la energía, se mantuvieron estables por tercer año consecutivo, a pesar de que la economía mundial creció. Esto va en el sentido de lo que acaba de señalar el estimado ministro de Medio Ambiente de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de todas estas noticias positivas y que vemos que ya el proceso de transformación está iniciado, no podemos caer en la autocomplacencia. El ritmo de este cambio está aún muy lejos de poder reducir la curva de emisiones y a menos de que se aumente significativamente el nivel de ambición y que se haga pronto, vamos camino de un peligroso aumento de temperatura de 3, 4 o más grados en este siglo. Otros ejemplos de avances positivos que estamos viendo en el planeta, hay realmente muchísimos, pero quisiera pasar a hablar algunos casos de América Latina, un continente que es parte fundamental de la transformación y de la innovación que son indispensables. Por ejemplo, el Consejo del Banco Mundial aprobó recientemente poner $480 millones de garantía para incentivar la inversión privada en Argentina, para que en 2025 el 20% de la energía consumida provenga de fuentes renovables. Brasil va a proveer fuentes alternativas de energía para 55 ciudades que suman una población total de 500.000 de personas.
se van a reemplazar 255 plantas generadoras a partir de diésel con instalaciones de energía renovable. Estos proyectos van a poder recibir fondos del Banco Nacional Brasileño de Desarrollo, que ha dejado de financiar plantas de carbón y petróleo para pasar a financiar las renovables. Nicaragua está trabajando en el desarrollo de sus grandes reservas de energía geotérmica a través de inversiones público-privadas con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se han identificado ya 12 emplazamientos y en 7 de ellos ha comenzado la perforación. El potencial geotérmico de Nicaragua es de más de 2.000 megawatts. El gobierno de Chile ha aprobado el proyecto de energía solar de Tamarugal, que tiene un potencial de generar hasta 2.600 gigavatios hora al año de electricidad. México acaba de ganar un Green Bonds Award, un premio a los bonos verdes, gracias a una iniciativa pionera en bonos verdes municipales. Se trata de una emisión de bonos por valor de $50 millones que financiarán proyectos relativos a eficiencia energética, infraestructura y gestión sostenibles del agua y un transporte público sostenible. También encontramos ejemplos de acciones para fomentar la resiliencia, incluyendo, por ejemplo, la recuperación y restauración de los humedales. Como bien saben, el mundo, incluyendo Latinoamérica, ha perdido una gran parte de la cubierta de humedales, unas zonas que son importantes no solamente porque almacenan carbono, sino también porque suministran agua, pesca, son importantes para la agricultura y para el mantenimiento de la diversidad de especies animales y vegetales. Costa Rica y México son 2 ejemplos de países que acaban de anunciar acciones en relación con los humedales. Hay muchísimas más iniciativas y muchos aspectos de esta complejísima agenda en materia de cambio climático, pero me gustaría quizás dejar esta presentación aquí y seguir ya en un diálogo que esté más orientado a responder a sus inquietudes y preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días desde Costa Rica. Un placer, doña Patricia, tenerla con nosotros el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas. La primera es, ¿cuáles son aquellos temas en los cuales tiene que prestar más atención América Latina y trabajar más fuertemente para implementar el Acuerdo de París? Bueno, la verdad es que yo diría que el primer reto en este momento, no solo para los países de América Latina y el Caribe, sino en general para todos los países, es transformar los programas nacionales de cambio climático que fueron presentados dentro de las Nationally Determined Contributions, o sea, transformar esos programas en planes específicos de inversión en políticas públicas, generar los marcos nacionales, tanto institucionales como regulatorios necesarios para crear los incentivos y alinear las fuerzas y los intereses y los objetivos de los distintos actores en nuestras economías. Esto significa que los países, habiendo ya puesto sobre la mesa cuáles van a ser sus objetivos, ahora toca definir exactamente para lograr esos objetivos cuáles son las necesidades, de qué manera se va a lograr cada uno de esos objetivos. Se requiere hacer una revisión del programa, del marco jurídico, o se requiere simplemente generar nuevos programas de políticas públicas que contemplen un realineamiento de los incentivos, o se requiere buscar acuerdos de carácter político para poder lanzar alguna iniciativa que necesita estar respaldada por autoridades locales. O
sea, de manera general, creo que se trata ahora de hacer ese paso, de las promesas, los objetivos generales a programas de implementación muy concretos. Muchísimas gracias, doña Patricia. Y en esa misma línea, ¿cómo los países latinoamericanos pueden ver el Acuerdo de París como una oportunidad? No como algo que tengan que hacer o que están incluso obligados a hacer, sino como algo que puede abrirles mayores oportunidades de desarrollo. Sin duda, sin duda. Ese paso de dejar de ver el tema de acciones en materia de cambio climático como una carga, como un área adicional que implica costos, es realmente fundamental. Y eso pues tiene que ver cuando nosotros tratamos de analizar, bueno, exactamente qué sectores, por ejemplo. Un sector fundamental en este ámbito es el sector de la energía. ¿Qué pasa con los sectores? ¿Qué pasa si yo me trato de enfocar a la generación de energías renovables y ya no depender tanto de los combustibles fósiles? Pues eso representa las posibilidades de inversión, representa la creación de empleos, representa también el inicio de un proceso que esperemos vaya siempre a más, que nos permita a la larga pues eliminar o disminuir verdaderamente a una mínima expresión el uso de combustibles fósiles. Y eso conlleva también pues la creación de empleos y la inversión, eventualmente, dependiendo de qué país y cómo están las condiciones, pues eventualmente también, por ejemplo, el establecimiento de nuevos marcos jurídicos. Es decir, se pueden ir construyendo distintas piezas que son indispensables para el proceso de desarrollo en el mundo actual. Muchísimas gracias. Hay acá varias inquietudes en torno a este tema, entonces voy a expresar una pregunta que hace María Paz Sartori de la revista Búsqueda de Uruguay, y ella consulta, frente al negacionista de Trump, ¿cómo se continúa avanzando con la puesta en marcha del acuerdo y coordinando con quienes sí lo apoyan, como China y Europa? Bueno, como les comentaba hace un momento, tenemos ya, al día de hoy, apenas a 16 meses de la firma del acuerdo, tenemos ya más de 140 países que han depositado sus instrumentos de ratificación, 143 específicamente. Eso quiere decir que, bueno, pues hay una gran apoyo político y credibilidad en este acuerdo. Es verdad que estamos observando con mucho interés los debates, las discusiones que se están dando en Estados Unidos, y también pues seguimos con mucha atención todas esas discusiones. Sin embargo, pues el Acuerdo de París está ya en vigor, ya entró en vigor, con lo cual las obligaciones ahí plasmadas ya están vigentes también para todos los países. Y pues esto a nosotros como secretariado pues nos pone, por supuesto, en la condición de que tenemos que seguir trabajando para empujar la agenda y para ayudar a quienes ya están comprometidos. No podemos, por supuesto, decir que no hay motivo de preocupación, pero lo que sí podemos decir es que lo que vemos es que la agenda sí se está moviendo, la transformación ya se ha iniciado, y pues esperemos que podamos seguir adelante tal como lo hemos hecho, es decir, con Estados Unidos también, y pues de nuestra parte habrá
todo el interés de poder intercambiar, de poder promover la permanencia y un trabajo continuo por parte de ellos en el proceso. Tenemos acá una consulta de Brigitte Hernández del Sol de Margarita, Venezuela. Ella pregunta, para la COP23 en Bonn, ¿será énfasis en la mitigación y adaptación de los territorios insulares y ejes costeros? ¿En qué lugar se sitúa específicamente Venezuela en la lucha frente al cambio climático? Bueno, Venezuela ha sido un país muy activo en todo el proceso de negociación. Ha sido un país que ha ayudado realmente a la construcción de esos consensos. Yo no estuve personalmente en la conferencia de París, pero sé que la representante de Venezuela desempeñó un papel importante como facilitadora en varias de las negociaciones. Y Venezuela pues ha expresado que ellos van a seguir comprometidos con esta agenda. La verdad es que estamos en este momento en el proceso de ir identificando exactamente cuándo se van a ir abordando los distintos temas que van a estar incorporados dentro de lo que conocemos como el manual del Acuerdo de París, que en inglés le llamamos el Paris Agreement Rulebook. Así que, pues ese es un proceso que está ahora en marcha en este momento. Muy bien, tenemos acá una consulta de Lucy Calderón de Conciencia GT, Guatemala. Ella pregunta, ¿cómo considera doña Patricia que está haciendo la cobertura mediática del cambio climático en América Latina? ¿Qué cambiaría ella si fuera la editora de un medio de comunicación? Bueno, primero que nada, gracias por esta pregunta, me da una perfecta oportunidad. Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora en términos de cobertura sobre cambio climático es que, por supuesto, y por razones evidentes, en cuanto hay algún fenómeno hidrometeorológico catastrófico que está asociado a los efectos del cambio climático, pues hay una enorme cobertura que muestra la devastación que este tipo de fenómenos dejan tras de sí, muchas veces también la pérdida de vidas humanas, estas situaciones traumáticas y que pues sin duda sirven también para elevar la conciencia y la claridad sobre la dimensión y la urgencia del problema que tenemos frente a nosotros y que debemos enfrentar. Pero lo que a mí me gustaría que también, no son excluyentes, que también se pudiera abordar y ojalá con mayor profundidad, sería justamente las oportunidades que brinda esta agenda en materia de cambio climático, lo que implica para distintos sectores tomar acciones encaminadas a abordar los efectos del cambio climático y a prevenir el incremento de emisiones. En términos de, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de acceso al agua, en términos de educación, en el ámbito de la energía también, el acceso a energía y eventualmente incluso también la disminución de los costos de energía. En fin, que pudiéramos documentar más la historia, la narrativa del cambio climático como una narrativa positiva que tiene que ver con el bienestar de las personas y con las posibilidades de desarrollo de nuestros países. Y siguiendo en la línea sobre todo el tema de seguridad alimentaria, José Urrea pregunta, dice que casi todos los países latinoamericanos priorizaron la agricultura en sus INDCs. Sin embargo, este sector parece siquiera relegado en la agenda internacional. ¿Cree que la agricultura debería recibir más atención? Definitivamente, en efecto, es una situación que me preocupa mucho y en la que estamos tratando de apoyar.
Por un lado, también compartirles que hace apenas unas semanas firmamos un acuerdo de colaboración con la FAO, con el propósito precisamente de tratar de fortalecer nuestro impulso a las acciones que en materia de lucha contra el cambio climático se deben de dar en el sector de la agricultura. Porque yo tengo la impresión de que dentro de la negociación en el proceso intergubernamental de cambio climático se ha visto el tema de agricultura de una manera muy restringida y justamente no hemos logrado incorporar una visión más amplia que incluye las enormes oportunidades sobre el sector agrícola, ¿sí? Como es, por ejemplo, la posibilidad de tener agricultura mucho más eficiente, con mayor productividad, a menor costo y que se puede desarrollar en áreas, en superficies mucho más limitadas. Y hay que también ser muy claros que estas metas del Acuerdo de París de ninguna manera pueden ni deben de verse en contraposición con las metas que establecen las metas de la Agenda 2030 y que incluyen pues precisamente la meta de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre, la eliminación del hambre. Así que sí, en efecto, hay una tarea pendiente, pero yo confío, por un lado, en nuestro trabajo conjunto con la FAO y con otros foros, otras entidades de Naciones Unidas, pero también simplemente dentro del proceso y a nivel nacional, al tratar de profundizar en la discusión, que podamos abordar este tema como un tema mucho más de oportunidad. Y aquí hay una pregunta sobre un tema que está teniendo cada vez más importancia y es cómo asegurar la promoción de la igualdad de género, cómo asegurar que sea una realidad en la implementación de los INDCs. Es una pregunta que hace Jackie Siles. Bueno, pues en el tema de igualdad de género hay múltiples decisiones que se han tomado ya en el proceso en general en Naciones Unidas, pero en este proceso, a partir de la conferencia en Lima, se han venido adoptando algunas decisiones en términos de igualdad de género que son realmente muy relevantes. Y en Marrakech se tomó una decisión que establece pues un marco muy general para un programa de trabajo en esta materia. Hay que recordar que en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, pues hay un papel importante para las mujeres, no solamente como las primeras víctimas de los efectos del cambio climático, que normalmente ocurre así, sino también como agentes del cambio, como agentes creadoras de soluciones relevantes e innovadoras que nos pueden llevar a mejorar pues, las condiciones de vida. En ese sentido, pues hay ya muchos ejemplos en donde mujeres pues se han convertido, por ejemplo, en quienes pueden electrificar comunidades sobre la base de tecnologías que son realmente muy sencillas de instalar a través de energía solar o a través de algunas veces directamente en las casas, otras veces con baterías recargables a través de energía solar. En fin, tienen que ser también este tema de género un tema central en todo el proceso de planificación de desarrollo de los países. Muchas gracias, doña Patricia. Hay varias inquietudes relacionadas con el tema de energías renovables.
Es decir, a pesar de del gran potencial que tiene la región en este tema, todavía hay países que se empeñan en, ¿verdad?, en seguir explorando, en hacer fracking, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la percepción sobre, no solo sobre el potencial que tiene América Latina en este sentido, sino lo que ha hecho y puede llegar a ser, o sea, el camino que tiene que seguir? Bueno, creo que lo que hemos visto y lo que vamos a ver en los próximos años, pues es una importante ampliación de las energías de fuentes de energía renovables. Creo que ha sido muy significativo ver la manera como los precios de energía renovable en algunos lugares, claro, depende mucho, varía mucho de las condiciones de país, pero en muchos países hemos visto una disminución dramática en los precios de energía de fuentes renovables. Por ejemplo, en Marruecos, el país donde estuvimos celebrando la COP, pues había un campo eólico que produce energía que es mucho más barata que cualquier otra fuente de energía, incluyendo los combustibles fósiles. Lo mismo está pasando en otras partes del mundo y creo que eso es un factor que naturalmente va a ir favoreciendo la expansión de estas energías, porque al final la razón por la cual se sigue optando por otras energías, pues es normalmente una cuestión de costos. Tenemos que, pero al mismo tiempo, en la medida en que haya un mayor uso de estas tecnologías, los precios van a tender a disminuir todavía más. Hay que ver, eso sí, las soluciones caso por caso, porque no es posible decir todos los países tienen que dedicarse a promover la energía solar. En algunos es biomasa, en otros es energía solar, en otros es energía eólica y en otros es una mezcla ad hoc definida de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada quien. Así que esto también tiene que ver con el hecho de que hemos empezado a ver ya algunos inversionistas que han tomado decisiones claramente de retirar sus inversiones del sector de combustibles fósiles, y creo que estas son los desarrollos que se van a ir afianzando y que se van a ir marcando el rumbo. Muchas gracias. Acá hay dos preguntas asociadas a los resultados que se esperan de las próximas reuniones en mayo, ¿verdad?, en Bonn, y relacionados con América Latina, ¿qué se esperan y que sean de impacto para América Latina? Está la Pilar Celi Frías de Conexión COP. Y también Osbel Polo nos pregunta también qué se espera de la reunión en Bonn. Entonces, tanto de las que vienen ahora como ya de la COP23, ¿qué es lo que se esperaría? Bueno, creo que estamos en un momento importante del proceso, porque es el momento en donde el proceso debe de avanzar para sentar las bases que permitan la implementación de los compromisos bajo el Acuerdo de París. Y en ese sentido, bueno, una de las primeras tareas para este año, tanto ahora en la reunión de mayo como en la de noviembre, es la aprobación o el avance, un avance significativo en lo que conocemos como el manual para el Acuerdo de París, el Paris Agreement Rulebook, y que debe de contener las reglas, los parámetros para el funcionamiento de los procesos de transparencia, tanto sobre la provisión de apoyos a países en desarrollo, como también la ejecución de medidas por parte de países en desarrollo y también desarrollados. Este es uno de los componentes fundamentales, porque la conferencia en Marrakech tomó la decisión de que el año que viene, en 2018, ese manual del Acuerdo de París debe de estar finalizado. Eso significa que para este año tenemos que tener ya
pues por lo menos un primer borrador o textos sobre los cuales los países puedan seguir trabajando y aseguremos que el año que entra tengamos la posibilidad de terminar. También se va a iniciar el proceso de preparación de la primera evaluación del Acuerdo de París. Ese es también un momento, va a ser un momento importante para conocer exactamente pues en dónde van los países, cómo están hasta ahora y cuáles son las áreas en las que hay que acelerar el paso para poder llegar a las expectativas. Esos, digamos, esas dos partes en términos del proceso para la implementación del Acuerdo de París. En Bonn también se va a discutir el proyecto de presupuesto para la Secretaría para el próximo bienio 2018-2019, pues también es un elemento importante para que nosotros podamos seguir sirviendo a las partes y seguir apoyando las negociaciones. Acá hay una pregunta ya relacionada con el tema de financiamiento. Es de Juan Felipe Franco y dice: ¿qué opciones de financiamiento deben explorar los países de América Latina para sus planes y acciones en cambio climático? Bueno, la verdad es que hay una gran variedad de fuentes de financiamiento con distintas características cada una, por supuesto. En América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado desempeñando un papel importante, pero también el Banco Mundial, tenemos el Fondo Verde Climático, también hay varios países que han puesto a disposición recursos a través de programas bilaterales y también hay otros que son multilaterales. Por ejemplo, la Unión Europea también ha venido apoyando muchos programas en diversos países de la región. De hecho, un poco lo que yo observo es que ojalá podamos avanzar hacia una mayor integración de muchos de estos canales e instrumentos de financiación a fin de que podamos haya una oferta para apoyar pues proyectos más grandes o por lo menos que los fondos, los recursos públicos puedan ayudar a apalancar algunas inversiones del sector privado. Pero sí hay una enorme variedad. Acá Daniela Stevens pregunta que dice: considerando su ambicioso INDC, ¿qué mecanismos puede implementar México en el sector de producción de energía para reducir emisiones y qué significaría para México el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, si se diera? Bueno, realmente yo no quisiera referirme a la situación de México, primero porque pues ya no me corresponde y segundo porque además pues ya no estoy tan actualizada como lo estaba antes, pero simplemente de manera general pues comentar que en México yo creo que hay muy buenos instrumentos en este momento. Afortunadamente estamos registrando un compromiso que se mantiene muy firme por parte del gobierno mexicano de seguir avanzando en esta agenda. La reforma energética específicamente se refiere al papel de las energías renovables en el futuro y pues también la Ley Especial de Cambio Climático brinda un marco excelente para poder mantener los compromisos que se han presentado antes. Por otro lado, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, nosotros, por supuesto, seguimos con mucha atención todas las conversaciones y diálogos que se están llevando a cabo en Estados Unidos con respecto a su posición sobre el Acuerdo de París. Por supuesto que Estados Unidos es y ha sido un socio muy importante en este proceso y nos gustaría poder seguir trabajando muy de cerca con el gobierno del presidente Donald Trump
y ojalá poder construir una relación que sea mutuamente beneficiosa y sobre todo que nos permita seguir avanzando en esta agenda de atender el problema del cambio climático. Muchas gracias. Acá hay una consulta relacionada con cómo los países pueden aumentar la ambición de los INDCs y especialmente cómo también los gobiernos locales se pueden incorporar o actuar de una forma más directa y más agresiva para implementar las acciones climáticas. Es de Daniel Ricardo Sáenz. Bueno, de hecho hay varios países que ya han aumentado sus niveles de ambición y bueno, digamos, desde el punto de vista formal consiste simplemente en la solicitud de hacer una revisión del INDC, pero con vistas obviamente a aumentar los objetivos que contiene. Eso está así reflejado en el Acuerdo de París. Me parece que es una formulación y es un elemento del Acuerdo de París que es muy valioso porque permite de esa manera, permitió la adopción de compromisos, pero al mismo tiempo reconoce que hay un déficit, hay un gap todavía que no está cubierto y por lo tanto abre la puerta a una posibilidad de revisión, pero al alza. Y eso ya ha venido ocurriendo por parte de algunos países. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Perdón. La otra parte de la pregunta tiene relación con una participación más activa de los gobiernos locales, ¿verdad? Sí. Exacto. Esa es otra parte en donde también, y agradezco la pregunta porque debemos de tener presente que en esta agenda y en la búsqueda de posibilidades de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, requerimos de manera absolutamente indispensable la participación de todos los actores de la sociedad. Los gobiernos solos, esta es una agenda que los gobiernos nacionales solos no pueden cumplir. Los gobiernos nacionales tienen un papel, por supuesto, de promotor de la agenda y de promotor de los marcos nacionales que son indispensables para que se lleven a cabo las acciones. Pero esto significa que los gobiernos locales, ya sea regionales o de las ciudades, tienen un papel fundamental. Sabemos que la mayoría de la población del mundo vive en los centros urbanos. Entonces, el hecho de que los gobiernos de las ciudades realmente hagan agendas muy ambiciosas en materia de eficiencia energética, en materia de diversificación de la matriz energética, en la electrificación del transporte público hasta donde sea posible, de tratamiento de desechos que en muchas ciudades, sobre todo en ciudades muy grandes, puede ser un problema serio y contribuyen enormemente a las emisiones. El hecho de que las ciudades realmente se comprometan con agendas de este tipo es verdaderamente fundamental. Muchísimas gracias y lastimosamente ya se nos va acabando el tiempo, entonces esta sería la última pregunta. Es de Claudia Sedano. Dice, un fenómeno socioambiental creciente son las migraciones climáticas. ¿El Acuerdo de París contempla acciones para los refugiados ambientales? Claudia es del blog Cultura Green de República Dominicana. Bueno, en efecto, los desplazamientos y migraciones como consecuencia de efectos del cambio climático son ya una realidad. No estamos en una situación hipotética, ya al día de hoy es desgraciadamente una realidad que tenemos que confrontar. Este es un tema que si bien crecientemente ha sido reconocido,
aún no es un tema que se aborde dentro del proceso intergubernamental de la Convención. Se aborda en otros foros multilaterales, pero digamos que definitivamente es un diálogo incipiente y creo que hacia futuro pues tenemos que incluir ese diálogo también en nuestras consideraciones, aunque será importante hacerlo de una manera que genere también sinergias con los diálogos sobre los temas migratorios y los de desplazamientos de personas en general. Bueno, muchas gracias a todos los colegas de América Latina que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros este espacio con un rico intercambio en donde los formadores de opinión y las personas que están a cargo, en este caso, doña Patricia, de orquestar los esfuerzos nacionales, multinacionales, en procura de encontrar una salida para que nuestras naciones no solamente se adapten y mitiguen los efectos del cambio climático, sino que además inicien una ruta correcta para que nuestras naciones a mediano y a largo plazo reviertan los efectos. Este intercambio ha sido extraordinario para nosotros. Como comunicadores le agradecemos encarecidamente este espacio. Estamos seguros que la comunicación es para usted un elemento fundamental y no es extraño porque a través de una sociedad que esté mayormente informada y con una mayor conciencia es como logramos los cambios. La política crea los espacios, la política crea las condiciones, pero es la gente la que hace el cambio. Somos nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras industrias, quienes hacemos los cambios. Y a partir de ese esfuerzo colectivo, a partir también de ese deseo colectivo por revertir las situaciones, como podremos avanzar en forma más rápida y más efectiva, ¿cierto? Creo que para Latin Clima ha sido un momento de mucho honor tenerle aquí, doña Patricia. Se lo agradecemos nuevamente, y a los otros dos invitados, a don Rodrigo, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo del ex-LAC y de la asociación también, y a don Edgar Gutiérrez, ministro de Energía y Ambiente de Costa Rica, nuestro más expresivo agradecimiento. A todos los comunicadores de América Latina que nos han acompañado el día de hoy, queremos invitarles a que participen en la plataforma Latin Clima, en donde se reúnen la información y el conocimiento y los esfuerzos de quienes están comunicándose con millones de latinoamericanos todos los días para crear conciencia y generar el cambio. Muchísimas gracias a nuestros aliados en todos estos esfuerzos. Nuevamente resaltamos al ex-LAC, a la Embajada de Holanda en Costa Rica y a la Earth Journalism Network. Esperamos que, aunque fue la primera ocasión en la que nos encontramos, doña Patricia, no sea la última, sino que tengamos... Al revés, es una gran oportunidad para mí personalmente, para el secretariado. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias a don Edgar también, gracias a todos los participantes, y necesitamos todas las voces y necesitamos todos los esfuerzos y el compromiso de todos ustedes. Sabemos de su esfuerzo y sabemos que en América Latina encontrarán los comunicadores unos grandes aliados para convertir todos esos buenos deseos, esas acciones y esa hoja de ruta bien marcada en algo en donde nosotros podamos contribuir también para generar ese cambio. Gracias. Muy buenas tardes, colaboradores, comunicadores de América Latina. Muy buenos días para quienes estamos todavía en día. Gracias por acompañarnos. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.